Revelado, dos historias escalofriantes de Colima, una maldita y la siniestra Llorona. EMBRUJAD. Javier caminaba por las calles desiertas de su barrio, el eco de sus pasos resonando en la oscuridad. La luna iluminaba su camino, pero la tranquilidad de la noche se rompía por un susurro escalofriante. Un silbido, que parecía acariciar su espalda, lo hacía sentir que algo lo observaba. Sus abuelos siempre le hablaron de seres que rondaban en la penumbra, pero él había ignorado las advertencias. Sin embargo, el miedo comenzó a apoderarse de él al recordar las historias sobre la Llorona, que robaba a los desprevenidos en las noches silenciosas. Aceleró el paso, sus manos sudorosas temblando ligeramente. Al llegar a su casa, encontró a su madre inquieta, con los ojos agrandados por el pánico. Hablaba de sombras extrañas vistas en el vecindario y la Llorona que había sido escuchada llorando cerca del río. Javier sentía un escalofrío recorrer su cuerpo. Creyó que eran solo leyendas, pero esa noche, las sombras parecían hacer eco en las paredes de su hogar. Javier, ten cuidado, le repetía su madre, su voz temblando como si el simple nombrar a la Llorona pudiera invocar su presencia. Pero la desesperación de Javier por proteger a su madre lo impulsaba a investigar, no podía dejar que el miedo dominara su vida. Durante días, sus amigos comentaron sobre la leyenda, mofándose de su terror, pero él notaba que había verdad en sus palabras. La historia de una chica joven, desaparecida del barrio, reforzaba la inquietud en su corazón. Una noche, en un acto de valentía, decidió explorar el río con un grupo de amigos. La niebla cubría todo como un manto espeso, ocultando cualquier rayo de luz. Sus linternas apenas iluminaban la oscuridad humeante, cuando el silbido resonó de nuevo, esta vez más fuerte, como un canto oscuro reclamando su presencia. Estaban a punto de cruzar el puente cuando los ojos de Javier se abrieron como platos al escuchar un lamento desgarrador. Un sonido que parecía provenir de las profundidades del agua, enredándose en su mente, haciendo que su corazón latiera con fuerza. ¿Qué fue eso?, susurró uno de sus amigos, su voz temblorosa y llena de pánico. Las risas se apagaron, la tensión era palpable. Se congelaron en su lugar, una sensación de terror colectivo los enredaba. La visión de una figura etérea emergió entre la niebla, una mujer con ojos vacíos y una tristeza infinita, vestida de blanco, como una aparición de sus peores pesadillas. La Llorona se materializaba ante ellos, sus labios, abiertos en un grito, sus ojos reflejaban un dolor antiguo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la verdad de la leyenda surgía en sus mentes inquietas, conectando sus temores con el pasado oscuro, sus ojos parecían gritar por ayuda, pero su presencia llenaba el aire con un terror indescriptible. Cada segundo se volvía eterno, y Javier se preguntaba si podría enfrentarse a esta maldición, esta sombra que había estado acechando no solo a su familia sino a toda la comunidad. Se sintió atrapado entre el miedo a perder a su madre y la necesidad de entender la verdad que lo rodeaba. La figura avanzaba, y su corazón parecía querer salirse del pecho, cada paso se sentía como un grito que reverberaba en la oscuridad. ¿Logrará sobrevivir a esta noche que pone en peligro todo lo que ama? El aire se volvió denso, asfixiante, como si la muy esperada respuesta al grito de la Llorona estuviera adentro de cada uno de ellos, atormentándolos. Los amigos de Javier, paralizados por el terror, miraban con ojos desorbitados la figura que lentamente se acercaba. La niebla pareció levantarle el vuelo, revelando más detalles, su cabello negro, largo y desgreñado, caía sobre su rostro pálido. Era como si el mismo dolor de su historia emanara de ella, haciendo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Javier. Debemos irnos, musitó uno de sus amigos, pero su voz quedó ahogada por un nuevo lamento que resonó en el aire. Era un llanto desgarrador que helaba la sangre, como un llamado desesperado que rasgaba la noche. Javier sintió que su corazón latía con fuerza descontrolada. Sabía que no podían correr, que huir significaría dejar a la Llorona sin su respuesta, sin el alivio que buscaba, y eso lo aterraba incluso más. «Mira», gritó otro amigo, señalando. La figura de la mujer se había detenido. Su mirada se fijó intensamente en Javier, como si pudiera leer su alma, como si estuviera buscando algo que pertenecía a ella.
La expresión de dolor en su rostro se transformó en una mueca ansiosa. La niña susurró Javier. La trágica historia que había oído desde pequeño vino de nuevo a su mente. La Llorona había perdido a su hija, una pequeña que se había ahogado en el río. Un abismo de tristeza y rabia se alzaba entre ellos. Javier se sentía atrapado en un campo de batalla entre la compasión inmensa que sentía por ella y el terror que le invadía. La figura dio un paso hacia adelante, y con cada movimiento, la niebla empezó a retorcerse a su alrededor, transformando el paisaje en un mundo de sombras. Era como si el río mismo estuviera ansioso por devorar a los niños, succionarles la vida para que jamás pudieran ser olvidados. No, no podemos quedarnos aquí, jadeó uno de sus amigos, dando un paso atrás. Pero Javier no podía moverse. Sus ojos se encontraron con los de la Llorona, y en ese instante, todo cambió. Un remolino de flashes de recuerdos, de risas infantiles, de juegos en el agua se proyectó en su mente. Era como si cada lágrima que había derramado estuviera ahora en su rostro, llamándolo, reclamándolo. ¿Qué quieres de mí?, gritó Javier con la voz entrecortada, quebrando el silencio pesado que lo mantenía paralizado. La Llorona se detuvo, su figura frágil temblaba. El aire se volvió helado, el mundo a su alrededor se desvaneció, dejando solo un eco distante de risas y gritos. La mujer abrió la boca, y por un atisbo de un segundo, su voz se transformó en algo más que un llanto. «Devuélveme a mi hija», gritó, y el eco resonó como un trueno que sacudió el país entero. Javier sintió el frío del terror apoderándose de él mientras el agua comenzó a moverse de manera extraña, reflejando luces y sombras que no debían estar allí. «Estás atada a este lugar», exclamó, sin saber si luchaba contra ella o contra sus propios demonios. Sin embargo, en ese momento, la Llorona dio un paso más cerca, sus ojos vacíos brillando con una intensidad aterradora, mientras sus amigos comenzaban a retroceder lentamente. Una figura más apareció de la neblina detrás de la mujer, un niño. El corazón de Javier se detuvo. ¿Era posible que él también estuviera perdido? Antes de que pudiera procesar lo que veía, la Llorona se giró, y con ella el niño, sus ojos mirándolo como un fuego perdurable. Javier sabía que debía decidir. Tenía que enfrentarse no solo a la Llorona, sino a lo que había en el fondo del río. Pero ahora había un nuevo peligro, algo que había sido ocultado en sus temores más profundos, y una pregunta ardía en su mente: ¿podrá Javier desentrañar el misterio de la Llorona y liberarla de su dolor, o quedará atrapado en este ciclo de tristeza para siempre? Javier sintió cómo su estómago se encogía ante la imagen del niño. Su piel pálida y sus ojos infundidos de tristeza lo atravesaron como una daga. La Llorona lo sostenía en su mirada, llevándolo a lugares oscuros donde el llanto y la desesperanza se entrelazaban. La niebla se volvía más espesa, y la temperatura descendía, dejando un rastro helado por la piel de todos. «No, no», gritó uno de sus amigos, un chico que deseaba escapar, pero el terror los mantenía atrapados. Javier lo sabía. El miedo estaba latente, como un monstruo esperando en las sombras. «¿Qué quieres de nosotros?», exclamó, más fuerte ahora, tratando de sacudirse el temor. La súplica no solo era por sus amigos, también era un grito sincero hacia ella. Un eco de humanidad ante la tragedia. La Llorona retrocedió un paso como si acabara de recibir una bofetada. Sus ojos, dos pozos oscuros ante los que nadie podía resistir, parpadearon con un destello de esperanza. Pero al mismo tiempo, esa mirada cargaba un sufrimiento tan profundo que el aire mismo parecía quebrarse a su alrededor. «¿Dónde está, Javier?», preguntó, y su voz se volvió más suave, melódica y desgarradora al mismo tiempo. Había algo en ella que parecía recordarle su infancia, algo que trajo consigo una oleada de nostalgia, pero también un terror que crecía como una sombra. «No sé de qué hablas», dijo, luchando por hallar respuestas en su mente. Los recuerdos de su niñez invadieron su mente, imágenes de risas en el agua, de juegos inocentes en el río. ¿Podría ser que la niña a quien buscaba era alguien que conocía? La posibilidad lo estremeció. Mientras la Llorona lo contemplaba, el aire comenzó a vibrar a su alrededor, como si el río mismo reclamara su presencia, un rugido distante resonando desde la profundidad de las aguas turbias. La suelo se oscurecía, como si las sombras quisieran tragarse el mundo. Uno de sus amigos, superado por el miedo, giró sobre sus talones y comenzó a correr hacia la espesura de la oscuridad, gritando como un loco. Pero a medida que se alejaba, la niebla lo devoró, sus gritos desaparecieron en el aire y un silencio sobrecogedor llenó el espacio vacío. «¿Qué has hecho?», gritó Javier, culpándose. En su intento de ayudarla, ¿había dado pie a un horror aún mayor?
La presión en su pecho se hizo intolerable, la Llorona dio otro paso más, y su rostro se distorsionó con un dolor desgarrador. La tristeza y la rabia se agolpaban en sus ojos, y de repente, Javier sintió como si la respuesta a su pregunta se encontrara en la bruma. Sin embargo, esta respuesta no era algo que tenía que ofrecer ella, sino algo que él debía entender. «Devuélveme a mi hija», rugió, más alto que antes, y el eco reverberó, como un lamento que arrastraba a los vivos hacia el abismo. Las aguas burbujearon violentamente y Javier se dio cuenta de que el río no solo contenía agua, sino también una tormenta de sentimientos, la tragedia de muchos, capturados en sus corrientes. El niño detrás de la Llorona alzó una mano, señalando a Javier con un gesto inexplicable, algo que le daba un sentido de dirección, algo que empujaba fuerte en su interior. Era una especie de conexión entre el pasado y el presente. Desesperado, Javier avanzó un paso, atrapado entre la tragedia y una posibilidad de redención. Pero algo empezó a brotar de las aguas, no solo la niña parecía haber emergido, sino una multitud de sombras empezaron a manifestarse, girando en un torbellino en torno a él. Eran las víctimas olvidadas, perdidas en el tiempo. «¡Ayuda!», gritó un eco sutil entre los niños, resonando en su mente. Javier se sintió sudar frío, el pánico amenazando con desbordar su razón. La presión del río, de la Llorona, de las sombras se hacía incontrolable. ¿Irá a rescatar a la niña o se perderá también en su complicado destino? ¿Podrá Javier descubrir lo que realmente pasó en el fondo de aquel oscuro río y enfrentarse a las sombras de su propio pasado? La niebla comenzó a cerrar a su alrededor, y las figuras comenzaron a acercarse, a desenfocarse. La respuesta lo llamaba, pero el tiempo se estaba agotando. Ya era tarde. Javier sintió el corazón desbocado en su pecho. La niebla se espesaba, y el aullido del viento se mezclaba con el lamento de la Llorona, creando una sinfonía aterradora que llenaba el aire. Los rostros infantiles que lo rodeaban, marcados por un sufrimiento eterno, se asomaban desde las sombras, ansiosos y desesperados. Gritos de ayuda resonaban, tocando cada rincón de su ser, un eco del dolor que alguna vez fue silenciado. «No», gritó, cubriéndose los oídos, pero el sonido penetró en su mente. Las manos heladas de los niños fantasmas lo tocaron, clamando por su atención, y él sintió su frágil humanidad quebrantarse. No podía mirar hacia otro lado. La Llorona, con su figura espectral, comenzó a transformarse. Su rostro de tristeza se torció en rabia, y su voz se elevó, resonando como un trueno. «Deberías haberlo sabido». Su mirada fija en Javier parecía atravesar su alma. Él intentó retroceder, pero el río ya no era solo agua, era un portal a un sufrimiento colectivo, una corriente que lo arrastraba hacia la oscuridad. Se sintió como un niño de vuelta en la orilla, sin conocimiento de lo que lo acechaba en el agua turbia. Todo estaba oscurecido y distorsionado, las sombras giraban más rápido ahora, creando un remolino de desesperación a su alrededor. Entendía que cada figura pertenecía a un niño perdido, a alguna víctima olvidada. Javier sintió la necesidad de hacer algo, cualquier cosa para cambiar su destino, para salvar a esos pequeños y, tal vez, a sí mismo, con una determinación desesperada, alzó la voz. «Los voy a salvar», declaró, y cada palabra se sentía como un juramento. Pero no estaba seguro de que fueran más que palabras vacías. La Llorona lo observaba, el dolor en su mirada se ahondaba. «No puede salvar a todos», susurró. «El río siempre cobra lo que le pertenece». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La vorágine de emociones que emanaba de ella era abrumadora. No solo quería recuperar a su hija, sino que estaba tratando de arrastrar a todos con ella en su lamento eterno. Un rugido de agua furiosa rompió el silencio, y Javier, guiado por un repentino instinto, dio un paso adelante. Entonces, un niño se acercó, su rostro pálido iluminado por luces de luna en la niebla. Extendió su mano hacia Javier, sus ojos llenos de súplica. «Ayúdame», gritó, y con esa palabra, el remolino se desestabilizó, como si la unión de todos los fantasmas buscara respuestas en el coraje de Javier. Sumido en el caos, empezó a recordar. Esa risa, ese juego junto al río del que había huido, era un eco del pasado que creía olvidado. Había algo más que lo conectaba a la Llorona, a los niños, un secreto que podía cambiarlo todo. Tenía que recordarlo, y, entonces, la niebla comenzó a disiparse, dejando entrever una figura familiar en el fondo. Su corazón se detuvo por un instante. «Mamá», exclamó un niño, la voz llena de esperanza. La Llorona se retorció como si un dolor profundo la atravesara. Javier comprendió que no era solo su madre, era la madre de esos niños, y al mismo tiempo, su propia madre,
aquella que había perdido en el tiempo. El agua comenzó a calmarse, y la presión que sentía sobre él se convirtió en un silencio sepulcral. Pero aún así, la amenaza no había desaparecido, las sombras seguían ahí, esperando, reticentes a permitir que la conexión se estabilizara. Lo que Javier había despertado podía ser tanto su salvación como su condena. La verdad estaba a punto de revelarse, y el destino de todos dependía de él. En ese momento, un grito desgarrador resonó, sacudiendo las aguas nuevamente. Una de las sombras lanzó un último intento desesperado para atraparlo. Javier miró hacia atrás, la figura que clamaba ahora manifestándose, no era una sombra frecuente, era su madre. «No te lleves a mi hijo», gritó ella, mientras la niebla tomaba forma a su alrededor. La lucha había comenzado, y Javier se encontró en el centro de un enfrentamiento entre el amor y el desasosiego. Cuando la lluvia comenzó a caer, cada gota parecía un recordatorio de la certeza de lo inevitable. Pero el tiempo se estaba agotando. ¿Podría Javier enfrentarse a sus propios fantasmas y rescatar no solo a los niños, sino a sí mismo de su destino? Mientras el torrente lo rodeaba, comprendió que el momento de la verdad se acercaba. Todo estaba en juego. La niebla espesa se tornó aún más ominosa, y cada gota de lluvia parecía un susurro del destino inminente. Javier sintió como su madre, atrapada en el limbo de lo desconocido, luchaba por liberarse de las garras de la Llorona. Su rostro, que una vez había llenado su infancia de amor, ahora estaba marcado por la devastación y la súplica. El aire pesado estaba impregnado de un dolor tan tangible que era casi imposible de soportar. «No te lleves a mi hijo», gritó su madre nuevamente, pero su voz era una mezcla de amor y desesperación que se ahogaba en el clamor de los fantasmas. Javier buscó en su mente algo, cualquier recuerdo que pudiera servir como un ancla. Recordó su niñez corriendo al lado del río, la risa clara de su madre al llamarlo para que regresara. La idea de perderla una vez más lo llenó de terror. Al mirar a su alrededor, vio que los rostros de los niños perdidos empezaban a converger hacia él. Cada mirada estaba llena de esperanza y desesperación, reflejando lo que había perdido y lo que aún deseaban mantener. Javier sintió que la carga sobre sus hombros se hacía más pesada, pero también más clara. La conexión con los fantasmas y su madre era más que un tormento, era su salvación. «¿Qué debo hacer?», preguntó al viento, a la Llorona, a sus fantasmas, mientras las sombras de los niños se acercaban más, como si esperaran su respuesta. La Llorona se acercó, su figura espectral ondulando entre el agua y la niebla, su rostro ahora alternaba entre la tristeza y la furia. «El río solo se sacia con almas atormentadas, Javier. No puedes salvar a todos, pero puedes salvar a tu madre, a tu madre». Las palabras de la Llorona le penetraron en el pecho, como dagas afiladas que desgarraban su esperanza. La lucha interna comenzó a consumarlo. Debía escoger salvar a los niños, aquellos que habían estado atrapados, o a su mamá, la única luz que conocía en su vida. El niño que había estirado su mano se acercó aún más, y Javier lo reconoció. Era el mismo, una versión más joven, y un instante de claridad lo golpeó como un rayo. La elección no era entre su madre y los fantasmas, era sobre aceptar su propia verdad y liberar el dolor que había arrastrado durante tantos años. «¿Sabes lo que te ahoga, Javier?», susurró una voz suave, más como un viento que una palabra, proveniente de aquel niño. «Liberaliza todo lo que guardas». Con cada palabra que resonaba en su corazón, sentía que los recuerdos empezaban a copar su mente. Recordó la conversación con su madre antes de perderla, las promesas rotas, como ella siempre le decía que no tuviera miedo de sentir. El amor que ella le tenía era su poder, capaz de romper el ciclo de la desesperación. Javier respiró hondo y, en ese mismo momento, sintió un torrente emocional atravesando su cuerpo. Un grito ahogado quedó atrapado en su garganta, convirtiéndose en un lamento poderoso que llenó la noche. «Mamá, no puedo dejarte ir», gritó, mientras el torrente de lágrimas se desbordaba. La niebla tembló a su alrededor, hasta que sintió que el mundo se desvanecía. Sin embargo, cuando la oscuridad empezó a devorarlo, una luz emergió del fondo. En un instante, su madre se presentó ante él, sus ojos como espejos de un pasado compartido. «Siempre estaré contigo, hijo. Nunca los olvides». Antes de que Javier pudiera responder, un grito resonó. Era la Llorona, exacerbada por el amor que había iluminado el rostro de su madre. La corriente del río comenzaba a dibujar un camino sin retorno y las sombras se retorcían, convulsionando ante la revelación. Javier sintió que su madre, su amor, lo envolvía mientras la Llorona se lanzaba hacia él con una desesperación salvaje.
Frente al sacrificio inminente, flamante y lleno de vida, sabía que el tiempo se le estaba acabando, y así, cuando el agua comenzó a alzarse, mientras la voz de su madre resonaba en su mente, una pregunta aterradora brotó: ¿podría la luz de su amor ser suficiente para romper el ciclo de sufrimiento, o estaba condenado a perderlo todo en un instante? El río lo reclamaba, y la Llorona no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. La batalla final estaba a punto de comenzar, y entre la oscuridad, Javier comprendió que su elección justificaría su destino. Mientras el agua absorbía sus pies, una sombra marcó su camino hacia lo desconocido y se sintió caer. ¿Hacia dónde iría su elección final? La corriente del río lo arrastró con fuerza, como si estuviera tratando de separarlo de la luz que emanaba de su madre. Javier luchaba por mantener el contacto visual, sintiendo como el amor de ella se desvanecía lentamente, absorbiéndose en la niebla densa que amenazaba con tragarlo todo. Era una escena que se repetía una y otra vez en su mente, el pulso frenético de su corazón, el gélido abrazo del agua y los gritos desconsolados de los niños perdidos. El rostro de la Llorona se acercó, contorsionándose en una mueca de odio y desesperación. Tu amor no es suficiente. Aulló, y ese grito helado le atravesó el alma. Javier sintió un frío profundo, como si la noche misma hubiera decidido aferrarse a él. Pero en medio de la tormenta emocional, su madre extendió la mano, sus ojos brillaban con una luz que lo empujaba hacia su verdad. Recuerda, Javier, siempre te he amado. Nunca olvides quién eres. Las palabras reverberaron en su mente, y con cada repetición, la niebla comenzó a despejarse, revelando en el fondo la silueta de otros niños, sus rostros demacrados mostrando terror, pero también esperanza. Eran almas atrapadas que esperaban liberarse. Javier cerró los ojos y respiró profundo, recordando las enseñanzas de su madre. Las lágrimas se convirtieron en un río que fluía hacia afuera, llevando consigo su miedo. No puedo dejar que les pase lo mismo que a ti, mamá. Gritó con toda la fuerza que le quedaba. Y en ese grito, se sintió ligero, como si hubiera soltado un peso invisible. La Llorona reaccionó, su ira se intensificó. No te atrevas a desafiarme, gritó, mientras las sombras que la rodeaban danzaban y se retorcían, preparándose para un ataque. Pero la luz del amor de su madre comenzó a brillar con más fuerza, un halo protector que repelía la oscuridad. Tú no eres más fuerte que el amor, insistió Javier, y al abrir los ojos, contempló a los niños perdidos. Él era parte de ellos, y ellos de él. Sintiéndose inspirado, pronunció: libérate, suelta tu dolor. Juntos, podemos ser libres. Y con eso, todos comenzaron a unirse, sus manos entrelazadas en un círculo de esperanza. El río pareció calmarse, su furia se transformó en un suave murmullo. Las figuras espectrales de los niños comenzaron a brillar, y miraron a Javier como si fueran uno solo, un ejército de luz enfrentando a la oscuridad de la Llorona. Con un solo grito unificado, todas las almas que habían estado atrapadas en el ciclo de sufrimiento se elevaron. La Llorona, sintiendo el cambio, se lanzó hacia ellos, su furia transformándose en una desesperación palpable. No puede ser. No me dejes sola. Los ecos de su voz reverberaban a través del aire, mientras las sombras se desvanecían lentamente ante el poder del amor que emanaba del grupo. Javier, sin embargo, sintió el agotamiento apoderarse de él. Su cuerpo estaba flaqueando y, aunque quería seguir luchando, la batalla parecía estar al borde de un desenlace final. La luz que una vez lo rodeó empezaba a titilar, como una vela en medio de una tempestad. ¿Lograrían romper el ciclo eternamente o solo estaban posponiendo lo inevitable? Fue entonces cuando un nuevo grito emergió, más potente que antes, como si la tierra misma reclamara justicia. Era el eco de todas las almas en pena que habían sido devoradas por la Llorona. Tú no tienes poder sobre nosotros, gritaban. Sin embargo, en ese mismo instante, Javier sintió una sombra atravesar su corazón, un dolor punzante que lo dejó sin aliento. No podía soportar pensar que podría perder de nuevo a su madre, a su familia, a todos los que había amado. Mientras la niebla se retorcía y la Llorona se abalanzaba sobre él, un pensamiento aterrador surgió en su mente: ¿podría el sacrificio ser el único camino hacia la salvación? Y así, con el río rugiendo a su alrededor y los gritos mezclados entre las sombras, Javier sabía que estaba a punto de dar un paso decisivo. Las luces tambaleantes de esperanza iluminaban su camino, pero la oscuridad lo anhelaba, y con cada latido que se iba apagando, su corazón le preguntaba: ¿estaría dispuesto a sacrificarlo todo por un futuro incierto? La Llorona sonrió, una sonrisa que prometía terror y desesperación. Su última carta estaba a punto de ser revelada.
¿Qué pasaría cuando esa sombra finalmente mostrara su verdadero rostro? La oscuridad se espesó aún más, como un manto pesado que aplastaba todo a su paso. Javier sintió que su aliento se frenaba, una presión en su pecho que lo mantenía en el borde de la desesperación. La Llorona había dejado claro que no estaba dispuesta a ceder, y su sonrisa retorcida se mezclaba con el aullido del viento, creando una melodía macabra que resonaba en su mente. «Estamos contigo, Javier», murmuraron los niños a su alrededor, sus voces apenas un susurro entre la creciente tormenta. La luz que aún quedaba a su alrededor temblaba, pero no se extinguía. En un intento por reafirmar su fuerza, Javier levantó la cabeza, decidido a luchar con cada fibra de su ser. «No voy a dejar que me detengas. El amor nunca se rinde», gritó, su voz retumbando contra las aguas, resonando en cada rincón del abismo al que habían descifrado. La niebla se retorcía a su alrededor, como si intentara absorber sus palabras, pero él se aferraba a la luz con fuerza. La Llorona, sin embargo, no se detendría tan fácilmente. Con un movimiento jerárquico, un torrente de sombras se lanzó hacia él, un maremoto de oscuridad oscureciendo el aire. Javier sintió el frío recorrer su cuerpo, pero no se dejaría llevar. Con cada respiración, recordó la calidez de su madre, el amor que había dejado. Con cada impulso, su voz se alzó más fuerte, resonando en el alma de los niños atrapados a su lado. «Libérense. Luchen. El amor es lo que nos hará libres». En ese instante de convicción y fe, el aire se llenó de un destello brillante que brotó de sus manos entrelazadas. Era una llama de esperanza, de unidad, que comenzó a repeler a la Llorona. Sus ojos, que antes eran pozos de desesperación, se convirtieron en dos orbes vacíos de furia, mientras la sombra se desplazaba, buscando una forma de contener esa luz. «No puedes ganar». «No hoy», aulló Javier, sintiendo que el poder de todos los niños que lo rodeaban lo empujaba hacia adelante. La conexión entre ellos crecía, cada mano unida fortalecía la luz que emanaba de sus corazones. Pero la Llorona, furiosa, levantó su mano, convocando a una corriente oscura aún más potente. «No estás listo para lo que vendrá. El sacrificio será tu condena», gritó, y en ese momento, un eco de sus almas agonizantes resonó a través del ambiente. Javier se paralizó al escuchar los lamentos. «Twinkle, Twinkle, Dios caprichoso». ¿Sería esa ella, en verdad, anclada a su sufrimiento? La hipótesis era aterradora. Los rostros de los niños perdidos se desvanecieron un segundo, arrojando una sombra de duda en su camino, un rayo que se deslizó entre la luz y la oscuridad. ¿Realmente podría desatar sus almas sin causarse un daño irreversible? Suéltalos. Eres tú quien está atada a su dolor. Javier lanzó un grito al aire, sintiendo que su corazón se sacudía por la lucha interna. El poder del miedo lo envolvía, pero debía ser fuerte. La conexión no podía debilitarse, eso lo sabía. Mientras pronunciaba esas palabras, notó cómo la Llorona comenzaba a desgastarse, como una figura en la niebla, evaporándose lentamente. Pero a su vez, el agua a su alrededor comenzó a hervir y vibrar, una fuerza incontrolable que desde lo profundo del río parecía estar dispuesta a liberarse. Javier sintió la presión aumentando, como si el río, en su furia, comenzara a burbujear con algo oscuro y desconocido. «El sacrificio es lo que ella quiere. No te dejes llevar», gritaron los niños. Y en ese instante, un frenético bailar de luces comenzó a girar en su interior, un eco de risa que parecía prometer lo imposible. Javier se dio cuenta de que esa última revelación lo llevaba a un abismo. La pregunta se hizo más fuerte, más presente. ¿Sería capaz de hacer lo que jamás imaginó por los que amaba? Con cada nuevo salto de sus corazones, el río a su alrededor vibraba, gritando por una decisión que cambiaría todo. La Llorona, sintiendo que su poder se desmoronaba, gritó con una voz que helaba la sangre: «Esto no ha terminado. Hay más en juego de lo que imaginas». Y entonces, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra que había emergido del río comenzó a tomar forma, una figura amenazante que se alzaba detrás de la Llorona, como un eco de una oscuridad aún más profunda. Los ojos de Javier se abrieron de par en par, y en su pecho, un grito mudo únicamente él podía escuchar. ¿Qué más puede haber escondido en esta lucha? Era un nuevo desafío, un terror renovado, y él estaba en el centro. ¿Estaba preparado? La figura emergió del agua con un movimiento sombrío, como un espíritu liberado de su prisión. Javier lo observó, horrorizado. Era un espectro masculino, su rostro marcado por la desesperación y el sufrimiento, como si hubiera estado atrapado entre dos mundos.
Sus ojos, dos pozos vacíos, reflejaban un tormento infinito. Había sido parte de la muerte de la Llorona, su víctima, su guardián. ¿Qué quién eres?, murmuró Javier, el miedo retorciéndose en su interior. Pero en lugar de respuesta, el espectro levantó su mano. Un eco de reconocimiento le atravesó el alma. Era un niño que había desaparecido mucho tiempo atrás, un niño como los que ahora lo rodeaban. Su ser estaba desgarrado entre el deseo de liberarse y la tristeza de la traición que lo mantenía unido a la Llorona. Él es parte de su dolor, dijo uno de los niños junto a Javier, su voz temblorosa. La Llorona no solo llora por sus hijos perdidos. Cada alma que toma se convierte en su presa, una eternidad de sufrimiento. De repente, la figura del niño espectral comenzó a transformarse, su rostro distorsionándose en una mueca de tortura mientras se dirigía hacia la Llorona, como si sintiera la necesidad de regresar a su oscuro abrazo. La Llorona sonrió, una sonrisa de triunfo, y el río pareció responder a su llamada, elevando su nivel como un monstruo acurrucándose en su propia voracidad. No puedes dejar que vuelva. No puedes, gritó Javier, intentando agarrar el brazo del niño. Pero su mano, al contacto, se sintió como si hubiera tocado agua hirviente. Un chillido resonó a través de la noche, y Javier sintió que el frío envolvía a sus compañeros, haciendo que sus pequeñas luces titilaran. ¿De verdad crees que puedes salvarlos? La Llorona se rió, su risa era un eco siniestro. Ellos me pertenecen. Sus penas alimentan mi poder. Y tú eres solo un pasajero en este río de desgracia. Los niños, temerosos, empezaron a retroceder, y la luz que habían generado con sus manos unidas comenzó a apagarse. Javier sintió como la desesperación quería devorarlo. Pero en su interior, el amor regía, pateando fuerte, recordándole por qué estaba allí. No. Yo no permitiré que esto suceda, gritó con todas sus fuerzas, recuperando el control de su voz. Las aguas comenzaron a agitarse violentamente, como si las almas que reposaban en el río reaccionaran a su determinación. Javier cerró los ojos un momento, inhaló profundo, evocando los rostros de sus seres queridos. Recordó los abrazos, los momentos de luz en su vida, y supo que debía convertir esa luz en un arma contra la oscuridad. Juntos podemos acabar con esto. El amor siempre encuentra su camino, exclamó, extendiendo su mano a los niños, quienes, hesitants, comenzaron a acercarse de nuevo, sintiendo el calor de sus palabras, mientras se unían nuevamente. Una esfera de pura luz comenzó a girar a su alrededor, desafiando las sombras que intentaban engullirlos. Sin embargo, la Llorona, furiosa y desesperada, chasqueó sus dedos. El agua del río empezó a solidificarse, formando figuras sombrías, almas atrapadas que se alzaban como una legión de sombras a su mando. No serán libres. Nunca más, aulló la Llorona. En ese momento, Javier comprendió que había algo en la lucha que aún no había desentrañado. La figura del niño espectral, perdida entre las sombras, lo miró intensamente, envuelta en su tormento. Ahí había una clave, fragmentos de historias perdidas que podían cambiar el destino. Recuerda. Debemos recordar sus nombres, sus historias, gritó Javier, sintiendo que la luz en su interior brillaba con más fuerza. ¿Pero sería suficiente? La tormenta creció, y el río tembló bajo la intensidad del enfrentamiento. Una neblina oscura se alzó detrás de Javier, envelopándolo todo en un sudor frío. Aquella batalla acabaría de una manera u otra, y, de un instante a otro, el destino de todos ellos pendía de un hilo. ¿Qué sacrificio tendré que hacer?, pensó mientras la risa desafiante de la Llorona llenaba el aire, lista para aceptar cualquier reto. Javier sintió que el agua comenzaba a subir más rápido, como si fuera lo último que quedaba. ¿Podría rescatar no solo a los niños, sino también al niño espectral que ya había pagado el precio? La respuesta era incierta, pero la lucha apenas comenzaba. Las aguas turbulentas del río empezaron a tragar todo a su paso, y Javier sintió como el frío le mordía la piel. La Llorona se erguía como un ídolo tenebroso, su risa resonando en la oscuridad, una cacofonía de dolor mezclada con locura. La esfera de luz que había creado se tambaleaba, luchando por mantenerse ante la fuerza que emanaba de ella. Recuerda sus nombres, insistió Javier, su voz elevándose por encima del caos. Un murmullo de voces temblorosas surgió del grupo de niños a su lado. Con cada nombre que pronunciaban, la esfera de luz parpadeaba con más fuerza, como si resonara directamente con el clamor de las almas atrapadas. Carlos. Ana. Martín, gritaban, sus voces entrelazadas en un canto de desesperación y esperanza.
Al mismo tiempo, las figuras espectrales que emergían del agua se detuvieron, titubeando ante la mención de sus nombres. Sus rostros, marcados por el sufrimiento y la tristeza, brillaban por un instante, revelando la humanidad que una vez tuvieron, pero la Llorona no iba a permitir que la luz prevaleciera tan fácilmente. Con un movimiento brusco, agitó sus manos, y el agua a su alrededor hirvió como si estuviera poseída. De repente, la hermosa esfera de luz se fracturó, y Javier sintió una oleada de miedo desbordante al ver la desesperación en los ojos de los niños. «¡Silencio!», gritó la Llorona, y una onda de vibraciones oscuras se propagó por el aire, haciéndolos temblar. La desesperanza era palpable. Javier cerró los ojos, sintiendo su corazón latir fuertemente, el eco de su propia vida mezclándose con el sufrimiento que lo rodeaba. «Debo encontrar la forma», se dijo a sí mismo, la idea recorriendo su mente como un rayo. Recordó las historias que su abuela le contaba sobre la Llorona, historias donde su amor materno era un espejismo, un anhelo que se convertía en tormento. La clave estaba en el amor que la había llevado a la locura. «La Llorona no es solo un monstruo», exclamó, dirigiéndose a los niños. «Es una madre perdida en la oscuridad. Debemos mostrarle que hay otra manera, que el amor no debe ser posesión. Debe ser libertad». Los niños lo miraron, sus rostros pálidos iluminados por la luz aún titilante. Algunos dejaron escapar un débil sí, mientras que otros aún temían el poder de la Llorona. Sin embargo, el intento de Javier había sembrado una semilla de lucha en sus corazones, con cada corazón unido, con cada nombre que pronunciaban, las sombras de las almas atrapadas comenzaron a manifestarse en el aire, brillando tenuemente, despojadas del horror que había sido su prisión. La luz en el centro se intensificó, desafiando la oscuridad que la rodeaba. La Llorona gritó, su voz rasgada como cristal quebrándose. «No. Ustedes no entienden el precio de la libertad. Bailarán conmigo en esta eternidad». Su figura comenzó a transformarse, elongándose y distorsionándose, como un monstruo indomable rabioso por su control. «Nunca más será su guardiana», gritó Javier, su determinación renovada. «Ellos son libres. Sus historias serán contadas, sus recuerdos jamás olvidados». Las almas atrapadas comenzaron a girar alrededor de la esfera de luz, formando un remolino que absorbió el dolor. Cada destello de luz se unía al grito de libertad que resonaba entre ellos. Pero la Llorona, desquiciada, alzó sus brazos y una marea oscura comenzó a levantarse como un tsunami, amenazando con arrastrarles a todos hacia la perdición. Javier, uno de los niños, gritó, sus ojos llenos de terror absoluto. Era como si la realidad misma estuviera desmoronándose. «Recuerda. Juntos somos más fuertes». Javier extendió su mano, sintiendo cómo la energía se intensificaba a su alrededor. La luz se volvió explosiva, empujando el abrazo helado de la Llorona hacia atrás, pero, justo cuando creían que estaban al borde de la victoria, un grito desgarrador surgió del río. Un niño, aún atrapado en la trampa que los mantenía a todos vulnerables, había caído. Javier sintió su corazón detenerse al ver cómo el agua comenzaba a tragárselo, la oscuridad girando en su interior. «No. Voy por ti», gritó, pero los niños lo retuvieron. «Es demasiado peligroso», gritaron con voces entrecortadas. «Por favor ayúdenme», resonó la voz del niño, única en el caos, y Javier supo que debía actuar. La luz a su alrededor tembló. Mientras el espectro de la Llorona se abalanzaba hacia ellos con una furia renovada, Javier se lanzó hacia el agua, el tiempo ralentizándose, sintiendo la fuerza de la Llorona e incluso de su propia angustia. «¿Qué sacrificaré por amor?», se preguntó, el frío rodeándole como un abrazo mortal, y en ese momento crucial, supo que había un camino, un riesgo que lo llevaría a enfrentar sus propios demonios, pero también dicha, así como un nuevo horror por descubrir. «Sálvenlo», exclamó, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, «hagamos que su dolor sea parte de su historia». La decisión estaba hecha, pero el sacrificio aún era un misterio. Javier se sumergió en la vorágine de agua fría, sintiendo cómo la corriente intentaba arrastrarlo a las profundidades. Su respiración se tornó errática, y el pánico lo invadió. «Debo salvarlo», se repetía como un mantra. Mientras nadaba hacia la figura del niño, la niebla a su alrededor se hizo más densa. Los ecos de los lamentos de las almas atrapadas resonaban en su mente, instándole a rendirse, a dejarse llevar por el sufrimiento que las envolvía, pero en su corazón palpitaba una chispa de esperanza. Recordó el amor de su madre, el consuelo de su voz cuando le decía que siempre estaría allí. Con cada brazada, sintió que su determinación se fortalecía.
Él también merece ser libre, pensó, el dolor de los niños perdidos empujándolo hacia adelante. Javier alcanzó al niño, cuyas manos pequeñas y frágiles se aferraban a la oscuridad. «Agárrate de mí», gritó, extendiendo su brazo con todas sus fuerzas. El niño lo miró con ojos llenos de terror y esperanza, y con una súbita determinación, logró sujetarse de su mano, pero la Llorona no iba a permitirlo. Con un movimiento como un rayo, la oscuridad se arremolinó a su alrededor, intentando separarlos. «Sufre como ellos, Javier», aulló su voz, penetrante como un cuchillo afilado. La fuerza del río se intensificó, y las sombras danzaban a su alrededor, adentrándose en el miedo que lo asediaba. «No», gritó Javier, sintiendo que el poder del amor y la voluntad de salvar a aquel niño lo invadían. «No te llevaré conmigo». Con un último esfuerzo, nadó hacia la superficie, aferrándose al pequeño con todas sus fuerzas. La luz del amor y la esperanza emanaban de ellos, haciendo que las sombras se tambalearan y retrocedieran. Finalmente, ambos emergieron a la superficie, jadeantes y entrelazados, salvos por un hilo de luz que parecía envolverlos. La Llorona detuvo su ataque, incrédula ante la unión que había logrado nacer en medio del caos. «¿Cómo es posible? No puedes ganar». Su voz, ahora llena de pánico, resonó en el aire, y por un momento, la oscuridad se detuvo. «El amor no se atrapa ni se consume. Es libre y poderoso», exclamó Javier, con la luz a su alrededor brillando con fuerza. En ese instante, comprendió que no necesitaba escoger entre su madre y las almas perdidas, podía llevar ambas en su corazón. La conexión que había invocado era un faro, un recordatorio de que el amor podía vencer el sufrimiento. Con ese poder resonando a su alrededor, se volvió hacia la Llorona. «Eres una madre que ha perdido su camino. Pero ya no debes sufrir. Suelta tu dolor y déjanos ir». Las palabras de Javier vibraron en la niebla, resonando con los recuerdos de todos aquellos que habían estado atados al lamento de la Llorona. La figura femenina tembló, su rostro distorsionándose entre la tristeza y la furia. «¿Qué sabes tú del dolor? Desde hace tanto tiempo busco a mi hija». Su voz, ahora un susurro, mostraba atisbos de fragilidad. «Tu amor y tu pena han hecho eternos a muchos. Libera sus almas y las tuyas también. Devuélveles la vida que les fue arrebatada», respondió Javier, sintiendo el poder del grupo de niños que lo rodeaban. Cada uno de ellos comenzó a pronunciar los nombres de los que habían perdido, un colector de recuerdos que surge con la esperanza de unir sus fuerzas. La Llorona, debilitada, comprendía que la corriente de sufrimiento ya no podía arrojar más almas al abismo. Con lágrimas amargas brotando de sus ojos vacíos, un doloroso susurro escapó de sus labios. «¿Es verdad? ¿Pueden ser libres?». El río comenzó a tranquilizarse, las turbulentas aguas que habían rugido con rabia se tornaron un espejo de calma. «Solo si dejas ir tu dolor», murmuró Javier, sintiéndose más fuerte, una conexión más profunda fluyendo desde su corazón a través de todos los presentes. El entorno comenzó a iluminarse, y por primera vez, la Llorona pareció ver más allá de su dolor, hacia el futuro. Un destello de luz estalló en el aire, como una estrella brillando en la negrura de la noche. «Estoy lista», gritó la Llorona, liberándose, soltando las sombras que la ataban a su sufrimiento. Las figuras espectrales de los niños perdidos comenzaron a elevarse, sus emociones se liberaban como un torrente de luz. «Gracias, Javier. Gracias». Los ecos de los niños resonaban en la atmósfera, llenando el aire con un amor renovado. La Llorona, ahora despojada de su tormento, dejó escapar un último suspiro y desapareció, abrazada por la luz. Javier sintió que una gran carga se desvanecía de su pecho. «Lo hemos logrado», murmuró, mientras miraba a los ojos brillantes de los niños a su alrededor, ahora liberados. La corriente del río brillaba, llevando consigo no solo agua, sino también la promesa de un nuevo comienzo. La tensión se disipó, y el silencio se asentó, no como un vacío aterrador, sino como un espacio de liberación y calma. Javier y los niños regresaron a la orilla, sintiendo que el dolor del pasado se había transformado en esperanza para un futuro brillante. Se miraron, y en sus rostros se reflejaba la alegría de ser libres, la unión de los que sobrevivieron, y la paz de aquellos que habían sido recordados. Cuando Javier se levantó, inclinó la cabeza en señal de gratitud y deseo. «Nunca olvidaré», el eco de sus palabras resonó en el aire, mientras en la orilla del río, el cielo se despejaba y el sol comenzaba a asomarse tras las nubes, trayendo contigo un nuevo amanecer. Ahora, necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Esto es el momento de mostrar tu apoyo.
Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. El futuro de nuestras historias depende de ti.